Cuando irrumpió la patota militar policial en la casa de mi hermana cuando salió a la mañana para ir a trabajar, mi hermana mayor, que tiene solamente 1 año y 7 meses más que yo, era la administradora del hospital público de Winifreda. Y aparte era estudiante secundario porque ella terminaba su carrera de grande, o sea, grande. Era mayor que yo, pero había interrumpido sus estudios. Vio que había un policía conocido, Díaz, lo conocíamos, era, digamos, el trato con toda la gente, o sea, la policía de Winifreda, eran los vecinos, la gente con la cual convivíamos, o sea, todo el mundo nos conocía. Ella vio que estaba el policía, lo saludó y se fue a su trabajo. Y las puertas quedaban abiertas porque no había, por entonces nadie cerraba la puerta de su casa. Entonces en la casa estaba mi hermana menor sola, irrumpieron y al frente iba el comisario Ochoa, que era el comisario del pueblo, que paradójicamente mi hermana menor, que iba a la escuela secundaria, era compañera de la hija de Ochoa. O sea que muchísimas veces mi hermana dormía en la casa de Ochoa o la chica en su casa. Bueno, entonces entran, después saben las chicas que habían, digamos, militares por toda la cuadra, arriba del techo, qué sé yo, como, dan vuelta todo y a ella la sientan en una silla, la apuntan con una itaca o un arma larga así, aterrorizada porque con 14 años una niña sola a la deriva y a merced de todas estas personas, bueno, revuelven todo y se van. Y eran como 7 móviles, carros de asalto, una tanqueta, esa otra que tienen como una oruga así, y se van al campo. Entonces, muy gracioso, porque mi hermano menor tenía 10 años y estaba en la escuela de campo, y veían pasar y era como los soldaditos de plomo, no sé, nunca en su vida nadie en ese lugar, y era impensado ver todo ese operativo. Entonces mi papá, que cuidaba las vacas en la calle porque no había pasto, dice, todo esto, miraba muy asombrado. Entonces cuando se da vuelta ve, entran en mi campo, entonces sale con su caballo pues mi mamá estaba sola, a ver qué iban a hacer. Entonces bueno, ahí también le preguntaban por armas, por los libros, dónde están los libros. Bueno, en la casa del campo de mi papá, que era una chacrita de 89 hectáreas, muy humilde, la biblioteca eran 2 cajones de manzana y ahí estaban todos nuestros libros, que eran los libros que teníamos de cuando éramos muy pequeños. El resto de los libros que mi mamá y mi papá habían enterrado, habían hecho un masivo de remolachas, que mi mamá estaba aterrada porque dice a ver si ven tierra revuelta, qué sé yo. Pasaron los años, los libros cuando nos enterrábamos estaban todos deteriorados y hubo que hacer una fogata y quemarlos. Lo que nos pasó a nosotros, lo que me pasó a mí y a mi familia, no me pasó solamente a mí y a mi familia, le pasó a toda una generación. Entonces, yo no lo responsabilizo solamente por mi tortura física, por mi privación ilegítima de la libertad. Lo responsabilizo por ellos se apropiaron de mi vida, de mis decisiones, de mis determinaciones y la de toda una generación. Ellos impidieron que yo fuera ingeniera en este caso, impidieron mi libre circulación, mi libre determinación. Mi vida y la de mi familia nunca más fue la misma. Yo creo que soy doblemente sobreviviente,
sobreviviente porque no me mataron y sobreviviente porque pude rehacerme y salir a pelear día a día y volver a comprometerme y volver a ratificar que todo lo que yo pensaba y quería era absolutamente lícito y tenía razón. Porque ellos hicieron que la generación que se perdió, por la gente que mataron, por la gente que quedó en el camino, por el exilio interior, se generara una sociedad que mirara para adentro, que dejara de ser solidaria, que no se comprometiera. Creo que ese era el objetivo, para quedar a merced de otro tipo de intereses que se apropiaran de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos. Y es muy duro porque, digo, el dolor físico pasa, el dolor del alma nos sigue acompañando siempre. Y es muy duro tener que volver sobre esos pasos para pedir que, por verdad, por justicia, porque no ocurra nunca más. Que realmente no ocurra nunca más. ¿Quieres descansar un Sí, minuto? por favor. Entonces, el testimonio de la señora Pavón. Está en uso de la palabra, señor fiscal general. Gracias, señor presidente. ¿Puede usted se recibió esa informe durante el tiempo ese caso? ¿Primera ejecución del médico? Sí, concretamente en dos oportunidades. Porque en diciembre del 75, cuando yo estoy alojada en la celda, me traen un colchón, porque yo dormía sobre una losa, sin colchón, y a la mañana siguiente empecé a tener fiebre y estaba toda hinchada. Entonces vino el doctor Savioli a revisarme y era por la picadura de las chinchas, que me habían producido una alergia y bueno, entonces él hace una receta que se la alcanzan a mi hermana en la puerta de la seccional para que vaya a comprar un medicamento y una crema, bueno. Y después, en el 76, después de una de las sesiones de tortura, al día siguiente, yo tengo más de 40 grados de fiebre, estoy en un estado muy deplorable, no me voy
siquiera incorporar. Y entonces llaman al médico a Pérez Oneto, que sé que era Pérez Oneto, porque dio una receta también, la firmó, también se la entregaron a mi hermana mayor en la puerta de la seccional para que comprara los medicamentos, porque mi hermana estaba permanentemente acá todos los días en la puerta de la seccional buscando novedades, había pedido licencia en su trabajo, y como pude le pregunté a Pérez Oneto qué me pasaba, y me respondió así muy sarcásticamente, recuerdo, como minimizando, bueno, me dijo algo así como que no me las aguantaba, algo por el estilo. Perdón, no lo entendí. Como que no me las aguantaba, sí, porque se ve que yo me las tenía que aguantar. Los embates de gente tan valiente que se la tomaba contra chicas de 18 o 20 años totalmente desvalidas. Pero bueno, pudimos aguantar. Usted al médico que menciona, ¿le dijo lo que le estaba sucediendo? Sí, yo le comenté, pero él no hizo ¿La ningún respuesta de comentario. él fue esa después que usted le contó? Sí. Porque yo le dije, será consecuencia de, porque nos están poniendo picana eléctrica, nos están golpeando, y él no, fue todo el comentario que yo escuché. ¿La revisó en ese momento él, cuando se dijo eso? Me tomó la temperatura. No, el cuerpo, le hizo una... Sí, porque yo le mostré. Visualmente. Le mostré incluso cómo tenía mi pecho. ¿Y qué dijo? Nada, no hizo ningún comentario, excepto ese. ¿Usted visualmente pudo ver si tomó nota en el papel, algo? Tenía una libreta de anotaciones. ¿Anotó lo que le dijo? No recuerdo que él haya anotado completamente eso, porque yo estaba muy mal. Correcto. Lo que usted puede recordar. Sí, recuerdo que hizo, digamos, la receta, eso sí. Correcto. ¿Recuerda que lo recetó? No. Era comprimido porque tenía que ingerir, pero yo pedía que por favor me trajeran alguna pomada, algo para aliviar el dolor que tenía en los pezones, y no, eso no. Solamente un comprimido para tomar. Una última pregunta en este tema. ¿La volvió a ver en otra oportunidad de nuevo en el médico? No, únicamente en esa oportunidad donde me recetó ese medicamento y después no me dio más. Perdón la interrupción, doctor. Gracias. Usted mencionó también que en una de esas sesiones, cuando le quitan la venda, usted estaba en estado de semi-inconsciencia y Reina le convida un cigarrillo, le pone un cigarrillo en la boca y se lo enciende. Sí. Alcanzó a ver a 3 militares. ¿Pudo identificarlas a esas personas? Uno era Baraldini porque lo conocía, porque era la persona que estaba al frente del operativo junto con Cogulta cuando me fueron a secuestrar en General Pico. El otro, por lo que me dijo una de las celadoras, era Amarante. El tercero no lo sé. Nadie me comentó ni lo reconozco. Gracias. Por ahora nada más, señor presidente. La querella, por favor. Señor presidente. Raquel, nos comentaste que vivías en General Pico con una compañera. Sí. ¿Nos querés contar su nombre? ¿Quién era? Rosalinda Noemí Gancedo. ¿A ella también la llevaron en alguna oportunidad? Bueno, ella no estábamos en la misma celda. Sé que la llevaron a la planta alta porque, te cuento, yo viví con ella, pero después no pude volver a Pico y pasaron muchísimos años sin que nos volviéramos a ver. Y a ella la largaron más o menos 10 días antes que a mí. Cuando nos cruzamos, estando detenidas en la celda, cuando a mí me llevaban al baño, yo alcancé a preguntarle bajito si a ella la habían llevado, haciéndole señas hacia arriba, y si la habían golpeado, y me asintió con su cabeza, y además veía
muy desmejorado. Y debo decir que una de las, digamos, las tristezas más grandes que yo sentí, aparte de no poder retomar mi carrera, fue no volver a vivir con ella, a compartir, a concretar los sueños que teníamos juntas, ¿no es cierto? Yo lloré, creo que no lloro hoy porque ya lloré todo lo que tenía que llorar a lo largo de toda mi vida durante tantos años. Lloraba por los rincones por no poder volver a la facultad. Eso que nosotros habíamos construido con tanto cariño y tanto amor, que nos fue apropiado, porque además era una universidad obrera, donde se estudiaba de las 8 de la tarde a las 12 de la noche y se le generaba la oportunidad a los trabajadores. Los chicos, estudiantes, la mayoría iban con overol, camisa o pantalón de grafa a clase. Entonces, el procedimiento, ¿recordás si lo hicieron de noche y pudiste observar cómo era el dispositivo afuera, en la parte exterior? En la detención en General Pico sí, fue de noche. La primera vez, no porque estábamos dormidas, violentaron las puertas, entraron a patadas, después nos contaron los vecinos que estaban todos aterrorizados porque tenían todos los militares en los techos. Además de Barandini, Coguta, Taboada, estaba Campaño y no me acuerdo, de Sheffer, que eran los dos comisarios de Pico, que además había gente que nos reconocía. Y vivía en la esquina Chacón, que era militar, con el cual teníamos un trato de vecino, sabía quiénes éramos, qué hacíamos, y después él tenía como la orden de vigilarnos, estar como allí en la cuadra como de consigna. ¿Tuvieron la posibilidad de preguntarle si había algunos de ustedes o ellos le mostraron algo en ese momento? No, porque por eso digo, la mamá de Rosalín, que era una persona muy instruida, con mucho carácter, incluso la noche que volvieron a querer entrar así por la fuerza, ella de adentro le gritó: ¿quién es? ¿Quién anda? Soy la dueña de casa, identifíquese. Entonces dijo a alguien de afuera el apellido Taboada, y entonces ella: espere que voy a abrir. Entonces abrió las puertas y dejó que entraran, y bueno, entonces de esa manera se evitó que fuera la misma situación de la noche anterior. Porque nosotros teníamos mucho miedo, además, de que si estábamos solas, teníamos temor de que nos pusieran armas o cosas, porque era una práctica bastante usual que nos contaron compañeros que vivían en La Plata o en Córdoba, en otros lugares del país. Nosotros que era más o menos sistemático de que entraran y plantaran armas y cosas para después justificar los secuestros, la desaparición y todo lo demás. A mí me quedó claro un pasaje de lo que nos narraste. Ni bien llegada a la sección en primera, ¿tuviste un primer interrogatorio a cara descubierta? Sí. ¿Recordás quiénes estaban? El oficial Reina, y después entró Fiorucci, entró Cenizo, entraban y salían bastantes personas. ¿En algún momento sabés si participaron de esos interrogatorios o alguien pudo comentarte o darte el nombre de Marechino o Reta? Me lo comentó la celadora Nilda Storr, me lo comentó Guevara Núñez, sí que lo mencionó, como también lo mencionaba Constantino. O sea, en distintas oportunidades, las personas que en este momento están acusadas me fueron comentadas. Y una cosa, quiero decir, a la mayoría de las personas las vi, porque no necesariamente para mí es tan responsable que me puso la picana o me pegó una trompada como el que me trataba despectivamente cuando estábamos circulando y nos veíamos. O sea, porque ellos estaban apropiados de nuestra vida. No me importa si me picanearon. O sea, para mí
es la misma situación, porque la tortura puede ser física o puede ser psicológica. Entonces, no quiero perder el foco de que son todos responsables, porque si yo los veo a cara descubierta, siempre tratándote en forma despectiva, tomándote interrogatorios incoherentes, queriéndote acusar de cosas que vos no cometiste, también es una tortura y también es responsable. Nos comentaste que dentro del procedimiento o la aplicación de las torturas te pegaban cachetadas. ¿De alguna forma en particular? ¿Sobre alguna parte del cuerpo en particular? Sí. Por ejemplo, los oídos. Sí, en la cabeza, en la cara. Y bueno, lo más doloroso fue la trompada en el estómago, porque eso te desestabiliza y te queda un dolor impresionante, de lo cual después te cuesta recuperarte. Y máximo si estás con las manos atrás esposadas, cualquier golpe es doblemente, pues el ser humano tiende a defenderse, no había manera de defenderse. ¿Podés contarnos quién era el amigo al que Llorio le cuenta esa escena de la picana? Sí, te lo puedo contar, lamentablemente está fallecido. Y el nombre de él es Arturo Navarro, que era mi mismo amigo de Winifreda, donde iba acompañado de Cenizo, lo acompañó en alguna oportunidad a mi casa a tomar mate. Después pudiste saber si tu familia pudo entrevistarse con alguien para pedir por tu libertad, para saber cómo estabas, con quién se entrevistó. Sí, efectivamente, mi mamá, que jamás había salido el lugar más lejano que había salido de su campo era un pueblo de Winifreda de 900 habitantes, tuvo que venir a Santa Rosa a hablar con Baraldini, nada menos, quien le dijo que yo era una irrecuperable para la sociedad y, bueno, cosas horribles de mí, que ella no sabía quién era ni qué hacía yo, que se tenía que ocupar más. Entonces mi mamá le explicó que ella laburaba precisamente para que nosotros pudiéramos estudiar y que sabía perfectamente quién era yo. Entonces, bueno, tampoco estaba en condiciones de discutirle y enfrentarlo cuando estaba en juego, creo, mi libertad, mi vida, todo lo demás. Y mi hermana mayor, que va a verlo a Fiorucci lo atiende en la jefatura de policía. Y le dice, mañana sale, pero ella tenía temor, ¿sale a dónde? Libertad, la llevan a otro lugar. No, mañana sale. Bueno, también fueron mi hermana mayor y mi madre a verlo al obispo Arana, quien le respondió que no aceptaba que se pidiera por mí, porque como que primero no lo saben educar y después hay que, o sea, una respuesta bastante lamentable para quien debiera, creo, preservar sobre todo la integridad física de las personas. ¿Algún sacerdote te visitó en la seccional primera en algún momento? No. ¿Quién te informa que ibas a quedar en libertad? El comisario Guevara Núñez. Y después vino una celadora que me dice que, bueno, que junte mis cosas. Era muy poco, ¿no? En definitiva. ¿Cómo fue recuperar tu libertad y la vida después? Bueno, eso es otro capítulo que es tan triste y tan doloroso como el momento que viví adentro. Porque en realidad yo no recuperé mi libertad. Cambié una cárcel por otra. Con la única diferencia que afuera podía tener la contención de mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque al obligarme a estar con libertad vigilada, ellos seguían siendo dueños de todos mis actos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo voy a vivir al campo, cada vez que tenía que venir al pueblo, tenía que pasar por la comisaría, firmar un libro, decir dónde iba a estar, por cuánto tiempo,
no podía ir a un baile, tenía que ir a la comisaría a avisar. Y el comisario del pueblo, porque hace unos pocos años estuvo el jefe de la policía en mi casa con un comisario precisamente para ofrecernos protección a los testigos. Entonces yo le dije que quería estar en libertad plena, porque durante muchos años de mi vida me tocó estar con un policía pegado a mi espalda y no fue nada agradable. Por encima, esta persona era el Corrica, que era el comisario Tálara, lamentablemente, ¿no? Y además era una persecución sistemática, no solamente hacia mi persona, sino a mi familia, ¿no? Porque a mi hermana menor llegó a ir a hacerla sacar de su colegio. Bueno, tenía que ir a verlo a su oficina en la comisaría Winifreda y decía, decirle a tu papá que me traiga huevo, que me traiga pollo. Entonces, con el terror que tenía, mi mamá acomodaba en una lata con arena los huevos y ahí iba mi hermana de 15 años a llevarle. Encima, digo, había que ofrendarle para que no nos siguieran haciendo daño. Entonces mi hermana mayor termina, ya como era insostenible vivir en Winifreda, con esa persecución, con ese acoso, porque además había acoso, y sumado a la indiferencia y a la actitud de mucha gente del pueblo que se cruzaba de vereda cuando caminábamos. Ella era administradora del hospital público, podría haber tenido una carrera brillante dentro de la administración pública porque tenía categoría 2, se viene a Santa Rosa a trabajar a la actividad privada, y mi hermana, mi menor, que iba a la escuela secundaria, tiene que dejar toda su vida, sus amigos, todo, tiene que venir acá y ponerse a trabajar y ir a la nocturna. Y seguimos perseguidos porque recuerdo que mi hermana viajaba después de Santa Rosa a Winifreda para terminar su escuela secundaria. Entonces, y yo todo el caminito, cada vez que iba al pueblo, la comisaría a firmar el libro, quien era mi novio de la universidad, que hoy mi marido, venía de Pico, pasar por la comisaría, firmar el libro, decir que iba al campo a visitarme, venir del campo, pasar por la comisaría, firmar el libro, decir que volvía a Pico, o sea, seguimos estando presos, sin poder estudiar, sin poder trabajar. Entonces un día, yo en un acto de rebeldía, me vengo de Winifreda, digo, mis hermanas ya estaban acá, no aguantaba más, me faltaba el aire, no podía vivir. Entonces, mi mamá me dice, ¿por qué no avisar? No, no voy a avisar, me voy. Bueno, al día siguiente, a la mañana, había un policía en la casa de mi hermano con una citación, porque me tenía que presentar en forma urgente en la seccional primera. Bueno, voy acompañada de mi hermana. Ahí me dicen que yo había infringido la regla de mi libertad vigilada, que me había venido sin avisar, y le hacen firmar a mi hermana un papel donde la responsabilizan por mí, por mis actitudes, y que no puedo salir de Santa Rosa, no puedo circular, lo mismo, la misma situación, pero acá. Y recuerdo que en el año 77 los chicos, mis amigos, mi hermana, los novios, se iban a Guaminí a pescar. Entonces yo quería irme a pescar. Tuve que ir a la seccional primera, me atendió Cenizo, le dije, por favor, firmame un papel, porque si me agarran en una caminera, me meten preso, yo no quiero volver a lo mismo. En esa oportunidad, porque entrando, eso me firmó el papel, estaba en la planta baja, en una oficina que estaba contigua a un comedor. Y era enfrente de la celda de mujeres, para la celda de era a mano derecha. En esa oportunidad, cuando yo paso, la veo a Nelly Greta Sanders, que una celadora le llevaba, ella a mí no creo que me haya visto, ni pude decirle nada, iba con un batón o con un camisón largo, caminando con mucha dificultad. Por eso sé que ella estuvo en ese lugar y por eso vi que también estaba muy maltrecha, mucho tiempo después de que yo haya estado en ese lugar. Bueno,
fui en el alma haber hecho esa denuncia, porque después iban a cualquier hora a golpearnos la puerta, decirnos que había una bicicleta similar. Vengan 4 de la mañana, que tienen que venir a reconocerla. Nos subían a un patrullero, nos paseaban por toda la ciudad, hasta que una noche que nos fueron a buscar dije que no quería saber nunca más nada de esa bicicleta, porque vivía aterrorizado. A mi hermano menor, un policía, lo seguía hasta la escuela secundaria, la industrial, ida y vuelta. No podíamos reunirnos en mi casa, porque por ahí iban amigos, compañeros que habían quedado acá, como Ricardo Calvo, por ahí Quito Cortada. Éramos 4 y ya había un patrullero en la puerta, diciendo que nos teníamos que separar. O sea que fue bastante... yo no sé, estuve hasta que el advenimiento de la democracia viviendo sin poder tomar mis propias decisiones. De hecho, cuando volví a Pico, mis materias de mi carrera, a finales del 83 ya habían prescrito, la facultad no existía más, o sea, no tuve nunca la oportunidad de volver a estudiar y poder recibir. Bien, yo no más preguntas, muchas gracias por su testimonio.